ganas de acompañarnos, a sugerirnos con nosotros y conocer una parte de nuestra historia? Como nunca antes, llegaste al espacio indicado, un podcast educativo sobre conocimiento en el que vamos a compartir muchísima información reflexiva y valiosa. Nico. A continuación, para que te sigan nutriendo y potenciando un pedacito sobre nuestra época, que fue maravillosa historia argentina titulada como Década Infame, acompañarnos a este recorrido por el pasado para pasarnos en el presente. Para ello, les cuento que lo voy a presentar con mi compañero Kevin, que es el profesor de matemáticas, que les va a indicar sobre el siguiente. Bueno, somos el profesor de la carrera de nivel secundario de matemáticas. Esta materia a cargo de historia argentina latinoamericana del profesor Cristian Moreira y Yuri Salvador. Bueno, nosotros vamos a destacar en hablar sobre un capítulo de historia argentina, para ser más exactos, de uno que causó un gran golpe en la década infame, donde mostró un capítulo oscuro de tantos de este país como lo fue la dependencia con una corona extranjera, con una potencia extranjera, o la clara evidencia lo que fue el fraude electoral, la inexistencia de la constitución, de la democracia, la eliminación de eso, el dominio de los poderosos sobre los pobres. Bueno, acompáñanos entonces a sumergirse en esta nueva historia. La década infame es el periodo de la historia argentina que se extiende desde el 6 de septiembre de 1930, cuando un golpe de estado cívico-militar derrocó al presidente radical Hipólito Yrigoyen, hasta el 4 de junio de 1943, fecha en la que otro golpe militar derrocó al presidente Ramón Castillo. Esta etapa marcó el retorno al poder de la élite conservadora nucleada en la Alianza Concordancia a través de prácticas antidemocráticas y estuvo caracterizada por el fraude patriótico, la corrupción institucionalizada y una profunda dependencia económica del Imperio Británico. Ahora hablaremos un poquito sobre el origen y las características principales. El periodo comenzó tras la crisis mundial de 1929, el crack de Wall Street, que golpeó duramente el modelo agroexportador argentino y generó descontento social, allanando el camino para que los militares, apoyados por sectores conservadores, y la oposición irrumpieran en el orden constitucional. Sus pilares fundamentales fueron fraude electoral sistemático, conocido eufemísticamente como fraude patriótico. Consistía en la falsificación de padrones, compra de votos y violencia para impedir que el radicalismo, que era la mayoría popular, accediera al poder. Dependencia y entrega económica. En 1933, Argentina firmó un acuerdo con el Reino Unido que garantizaba la compra de carne argentina a cambio de cuotas de importación, pero esto también exigía que las ganancias se utilizaran obligatoriamente para comprar productos británicos y aseguraba el control de los transportes y servicios en el país. Dependencia y entrega económica. En 1933, Argentina firmó un acuerdo con el Reino Unido que garantizaba la compra de carne argentina a cambio de cuotas de importación, pero esto exigía que las ganancias se utilizaran obligatoriamente para comprar productos británicos, y así aseguraba el control de los transportes y servicios en el país. La represión y corrupción. Fue una etapa represiva donde se persiguió y torturó opositores políticos, entre ellos anarquistas, comunistas y radicales. Además, proliferaron los negociados en obras públicas y monopolios estatales que enriquecieron ilícitamente a funcionarios de la oligarquía. Comienzo de la industrialización. Paradójicamente, la posibilidad de importar productos manufacturados por la crisis global obligó al país a impulsar un incipiente modelo de industrialización por situación de importaciones, lo que fomentó el crecimiento de una nueva masa obrera. Durante esta década y media, 4 mandatarios ocuparon el poder. José Félix Uriburu, 1930 y 1932, militar que lideró el golpe de Estado, intentó instaurar un régimen de corte corporativista y fascista, pero al fracasar debió llamar a elecciones vaciadas de fraude. Agustín Pedro Justo, 1932-1938, gobernó durante 6 años, consolidando la red de acuerdos,
furios con los británicos, restaurando el modelo conservador oligárquico y lidiando con escándalos de corrupción. Roberto Marcelino Ortiz, en 1938-1940, aunque llegó al poder mediante fraude, intentó limpiar el sistema político y garantizar elecciones transparentes. Su delicado estado de salud lo obligó a renunciar, permitiendo el retorno de los conservadores más duros. Ramón Castillo, 1942-1943, retomó las prácticas fraudulentas anteriores e intentó mantener una postura de neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial, y fue finalmente derrocado por el golpe militar conocido como la Revolución del 43. La década infame, 1930-1943, transformó profundamente la estructura de Argentina a través de la restauración conservadora como la fuerza, las crisis del modelo agroexportador y el nacimiento de una nueva clase obrera urbana. A continuación se detallará el impacto del periodo en sus tres ejes fundamentales. Continuamos con el aspecto político, o para ser más exactos, sobre el fraude patriótico y la violencia, donde el sistema político se sostuvo sobre la ilegalidad y la exclusión de las mayorías populares. Este periodo inició con el primer golpe de Estado moderno en 1930, donde se continuó con la persecución y la proscripción del radicalismo, o mejor dicho, de la UCR. Después se hizo presente la aparición del fraude patriótico, donde la alianza gobernante, siendo la concordancia, justificaba la alteración de padrones, el robo de las urnas y el voto cantado bajo el argumento del pueblo que no sabía votar y debían salvar la patria del populismo. También apareció la corrupción institucional. El caso más emblemático fue la denuncia del senador Lisandro de la Torre sobre los negociados de la carne controlados por los frigoríficos ingleses, debate que terminó en 1935 con el asesinato del senador Enzo Bordavere dentro del propio recinto del Congreso de la Nación. Y como último fue la institucionalización de la tortura, donde se creó la sección especial de la Policía Federal, la cual sistemáticamente utilizó la picada eléctrica para interrogar y perseguir a opositores políticos, anarquistas y sindicalistas. Veremos ahora algunos aspectos económicos, el fin del modelo agroexportador y el pacto Roca-Runciman. La Gran Depresión de 1929 obligó a reconfigurar la economía ante el cierre de los mercados internacionales. El pacto Roca-Runciman de 1933, ante el cierre de compras de Gran Bretaña, Argentina firmó un acuerdo sumiso para asegurar una cuota de exportación de carne a cambio de ceder el control de sus transportes terrestres, creación de la Corporación de Transporte, dar trato preferencial a empresas británicas y eximir de aranceles sus importaciones. El intervencionismo estatal, el Estado abandonó el liberalismo absoluto para regular la crisis. Se crearon la Junta Reguladora de grano, de carne, etc. Y en 1935 se fundó el Banco Central de la República Argentina para manejar las políticas monetarias. Por último, la industrialización por sustitución de importaciones ISI. Como el país ya no podía importar manufacturas de Europa a Estados Unidos, comenzaron a desarrollarse fábricas locales, principalmente textiles y alimenticias. La industria nacional superó por primera vez el sector agropecuario en generaciones de valor. Aspecto social, migraciones internas y el nacimiento de la nueva clase obrera. La crisis del campo y el auge de las fábricas en las ciudades cambiaron radicalmente la demografía nacional. Migraciones internas, cabecitas negras. Ante la miseria rural, cientos de miles de trabajadores del interior del país migraron hacia Buenos Aires y el cordón industrial en busca de empleo en las nuevas fábricas. Aparición de las villas miseria. El rápido flujo migratorio colapsó la infraestructura urbana. Así surgieron los primeros asentamientos informales, como la Villa Desocupación en Puerto Nuevo, caracterizada por la extrema pobreza y la falta de servicios básicos. Transformación sindical.
Con la creación de la CGT, Confederación General del Trabajo, en 1930, el movimiento obrero cambió su perfil. Los viejos sindicatos de inmigrantes europeos, anarquistas y socialistas, dieron paso a una masa trabajadora nativa desprotegida legalmente, que años más tarde se convertiría en la base social del peronismo. El fin de la época. El hartazgo social frente al fraude electoral, la corrupción y el autoritarismo militar desembocó en el golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Este quiebre dio inicio a un nuevo gobierno de facto y actuó como antiséptico del surgimiento del peronismo, marcando el fin de la hegemonía conservadora y el inicio de una nueva era de masas populares en la política argentina. Gracias por acompañarnos en este recorrido por nuestras raíces. Conocer nuestra historia es la mejor herramienta para comprender nuestro presente y construir nuestro futuro. Si te gustó este episodio, te invitamos a suscribirte, a dejar tu reseña y seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en la descripción de este podcast o video. Te esperamos pronto para seguir desentrañando juntos los misterios y las grandes pasiones de la historia argentina. Hasta luego. Y así hemos llegado al final del episodio de hoy. Como decía Perón, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este capítulo con alguien a quien le encanta aprender cosas nuevas. ¡Hasta la próxima!
podcast educativo sobre conocimiento en el que te vamos a compartir muchísimas informaciones y reflexiones valiosas.